Hola familia, ¿cómo están? Nuevamente aquí en la celebración de Amor y Vida. ¿Qué tal si tú tomas unos segundos para adorar al Señor? En intimidad podamos entrar en su presencia y deleitarnos en lo maravilloso que Él ha sido con nosotros. Amén. 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 Oh, te adoramos, Señor. Precioso Salvador, Señor. Tú eres lo más hermoso que tenemos, Señor Jesús. Y cantamos, Señor, tú eres digno. Digno es ser Cordero Santo, Santo, Santo es ser. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es ser Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Hoy nos unimos, Señor. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Oh Señor, adoramos tu dignidad, Señor. Adoramos tu grandeza y tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque ni un segundo en este tiempo, Señor, nos has abandonado, Señor. Hemos visto una serie de milagros todos los días, Señor. Cada día es un milagro, Señor Jesús. Cada momento, Señor, comprobamos que te manifiestas con poder, Señor Jesús, protegiéndonos, amándonos, Señor, dándonos todo lo que necesitamos, Señor Jesús. Oh, tú eres digno, Señor. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Oh, gracias, Señor Jesús. Oh, te adoramos, Señor Jesús. Tú me llamaste desde tiempos ancestrales. Tú me escogiste desde el vientre de mi madre, Jesús. Oh, oh, y es tan grande tu amor. Oh, oh. Y en este tiempo y en tiempos de vida o en el valle de la muerte,
sido más que suficiente, Jesús. Es tan grande tu amor. Eres irresistible, Jesús. Fuiste más fuerte que mí y me venciste. Me cautivaste con cuerdas de amor. Fui introducido en tu corazón. Eres irresistible, Jesús. Tú fuiste más fuerte que mí y me venciste. Me cautivaste con cuerdas de amor. No existe abismo que pueda apartarme de ti, oh Jesús. Oh Jesús. Tú nos llamaste, tú me llamaste desde tiempos ancestrales. Tú me escogiste desde el vientre de mi madre, Jesús. Es tan grande tu amor. Eres irresistible, Jesús. Tú fuiste más fuerte que mí y me venciste. Me cautivaste con cuerdas de amor. No existe abismo que pueda apartarme de ti, Jesús. Oh Jesús. Oh Jesús, mi dulce Jesús. Oh, te adoramos, Señor. Oh, gracias, Señor, porque tu amor es irresistible, Señor Jesús. ¿Quién se puede resistir a tu amor, Señor Jesús? ¿Quién podrá detener tu amor por nosotros, Señor? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. Nada puede detener tu amor, Señor Jesús. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me apartará de tu amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada me apartará
esta palabra que nos trae Marcela para orar. La palabra de Dios que está en Romanos 12:2, que dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amado Jesús, precioso Rey, Padre, en este tiempo, Dios, hemos entendido, Señor, que es un tiempo para depender totalmente de ti, para confiar en ti, Señor Jesús, confiar en que tú traes la sanidad, Dios, que tú traes la cura, que estás buscando que cada uno de nosotros tengamos esa intimidad contigo, tengamos totalmente confianza en ti. Padre, sabemos que tú eres el que trae la cura, sabemos que tú eres el que trae la sanidad, mi amado Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú traes la provisión a todos aquellos que están pasando hoy dificultades, Dios, porque no pueden abrir sus establecimientos de comercio, Dios, porque no han podido ir a trabajar, mi amado Señor. Padre, tú traes la provisión, esa provisión que viene de lo alto, que viene de ti, amado Jesús. Gracias, Padre, porque también sabemos que tú traes y das toda la seguridad a todo el personal médico para que puedan salir a trabajar con tranquilidad, Dios. Y tú los rodeas con un vallado de fuego para que ninguna enfermedad ni nada los toque, mi amado Rey. Padre Santo, Padre, también te entregamos a todos aquellos, Dios, que están trabajando en este tiempo, mi amado Rey, a mensajeros, a las personas de las farmacias, a los policías, a todos los que están trabajando en este tiempo, Dios, para que tú también los protejas, Señor, para que ninguna enfermedad los toque, Dios. Gracias, Papito Dios, porque guardados en tu mano están, en la roca muy alto que es Jesucristo están, que en este tiempo todos en las casas, Dios, han tenido ese tiempo de altar familiar, de compartir con esa primera iglesia que es su familia. Gracias, Papito Dios, porque tú vienes a entrar a cada uno de los hogares, Dios, a restablecer tu presencia, Dios. Padre, que siempre esté la hoguera ardiendo, Dios, que el Espíritu Santo esté en medio de cada uno de los hogares, Rey. Gracias te damos, Señor Jesús, porque tú vives y reinas en cada uno de nuestros corazones, mi amado Jesús. Y tú quitas todo temor en este tiempo, tú quitas toda falta de confianza, toda falta de paz. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el que trae esa paz que sobrepasa tu entendimiento, y tú eres el que trae esa tranquilidad y confianza en ti, mi amado Jesús. Padre, te bendecimos y te glorificamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Lo único que quiero es cuando ves mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar. Cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Señor, no dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique a tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar. Cuando tú regreses,
Bueno, familia, los dejo con una palabra de parte de Dios que nos trae la pastora Blanca. Recíbala en su corazón con gozo, con fe, que algo poderoso el Señor tiene para nosotros. Bendiciones. Bendiciones. Buenas tardes, mis amados hermanos. Qué bendición poder dirigirme hacia ustedes a través de este medio. Un saludo muy especial a mis pastores, Harold y Luz Elena, a toda la familia Gáez, a todos los ministerios, a una de las personas que me están observando de otros lugares, a mi familia. Les bendigo en el nombre de Jesús y le doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir una palabra en estos tiempos de crisis que estamos viviendo. Antes que nada, pues, discúlpenme si no sale bien la grabación, no es algo lo que estoy yo acostumbrada, o sea, estoy grabando esto para ustedes y no es lo mismo estar predicando frente a todos ustedes en una iglesia, en un sitio, que aquí grabando esto solo. Yo sola aquí, pues estoy sola con el Espíritu Santo, pero pues me ha costado ensayar y manejar ese celular, esta tecnología, pues no son muy buenas. Pero bueno, así intentamos, así que disculpen si no tiene buen color, si no tiene buen sonido, pero pues yo pienso que lo importante es que yo pueda poder transmitirles un mensaje de parte de Dios, porque pues he venido orando y hay muchas cosas de las cuales Dios, yo sé que nos está hablando a todo el mundo entero, está pasando por crisis. Eso es una crisis mundial, eso es necesario poder tener estos tiempos, estos espacios de compartir una palabra o un mensaje de parte de Dios, lo que Él nos quiera dar. Antes de orar voy a leer una porción de las Escrituras y te voy a pedir que vayas a Romanos capítulo 8, en versículo 9. Dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. De allí te voy a pedir que vayas a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De allí te pido que vayas a Gálatas, estoy en Gálatas capítulo 5, versículo 24, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y luego vamos a ir a Gálatas 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así que, allí donde estás, sé que estás en tu casita, oyendo esta palabra, este mensaje, así que te pido que donde estás en la sala, en la habitación, estás viendo este mensaje, que conmigo entreguemos este tiempo al Espíritu Santo para que nos guíe. Padre, en el nombre de Jesús y bajo la presencia del Espíritu Santo, te pido que seas tú tomando control de este tiempo, de esta palabra, que seas tú ministrando a través de este mensaje. Yo en estos momentos decido menguar para que Jesucristo sea glorificado. Envío la palabra, hago los vientos mensajeros, para que esta palabra corra veloz a través de una señal, a través de un link, Señor, a través de celular, en estas conexiones. Oro para que esta palabra que tú vas a compartir hoy, Señor, porque eres tú, yo solo voy a predicar, pero eres tú el que ha dispuesto que esta palabra se comparta en esta hora. Así que yo oro para que los ojos viendo vean y los oídos oyendo oigan, y para que cada persona que se dispone a escuchar esta palabra pueda ser hacedora, no oidora, sino hacedora de esta palabra. Señor, enséñanos
a oír tu palabra, a entenderla, Señor, pero también a obrar en pos de ella. Necesitamos de ti, precioso Jesús, precioso Espíritu Santo, ayúdanos. Yo te entrego el control de este tiempo, de esta palabra, para que nos guíes y para que después de que la recibamos, Señor, podamos caminar en pos de ella. Mi alma te alaba, mi alma te bendice y te da gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces yo creo que hemos venido un tiempo, pues terminó la Semana Santa y hace 8 días nos compartieron sobre la resurrección, nos compartieron sobre esos beneficios de la resurrección. Y verdaderamente estos son tiempos en los que nosotros nos debemos de pensar que son tiempos en los que tenemos que aprovechar, como dice en Efesios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Yo digo qué palabra tan propicia, porque si vemos este tiempo, los tiempos, lo que está ocurriendo en el mundo entero, no es bueno. No es bueno. Sabemos que hay una pandemia, sabemos que hay un virus que se ha extendido, pero lo que nos insta la palabra, como te estoy diciendo, que inclusive lo dice en Efesios, dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces pienso que es el tiempo de aprovechar todo lo que está ocurriendo. Como hijos de Dios nos corresponde aprovechar el tiempo, nos corresponde beneficiarnos, nos corresponde mirar qué está pasando a nuestro alrededor, cómo podemos operar, cómo podemos obrar, cómo podemos beneficiar. Entonces es necesario que hagamos una revisión en nuestro diario vivir, porque tiempo tenemos para revisarnos. Te he leído una palabra y que va conectada, y el tema que yo le he dado a este mensaje es: ¿qué quieres? ¿Fruto o carne? ¿O qué escoges? ¿Qué quieres? ¿Carne o fruto? Entonces, si yo le hago esa pregunta a alguien, por ejemplo, hoy se lo hice a mi hermana Oliva, le dije: ve, ¿qué quieres? ¿Fruto o carne? Y pues ella, cuando mira en lo literal, ella dijo: yo quiero frutos, porque a ella le encanta la fruta. Ella no puede estar sin la fruta, entonces se escogió la fruta. Pero si yo te hago esa pregunta a ti, ¿qué escoges? Pues yo pienso que muchos quizás escogerían la carne a la fruta. Entonces, revisando la escritura, esto es en lo literal. ¿Qué escoges? Si vas a escoger, la mayoría de la gente escogería: no, pues yo quiero la carne, que van a escoger la fruta o el fruto. Pero en lo espiritual toca mirar que sí hay, ¿cómo puedo transmitir esto? Toca revisar qué preferimos. Entonces, es la primera pregunta con la que quiero empezar este mensaje: ¿qué quieres? ¿Fruto o carne? Entonces, para que al final, conforme a lo que de pronto vayamos viendo, lo que el Espíritu Santo nos esté mostrando, podamos hacer la pregunta al final y podamos decir: no, yo escojo. Porque de pronto tú en un principio dices: sí, yo escojo la carne, pues en estos tiempos hay que comer. Imagínense que es lo que más hace uno ahora en la casa, pues encerrados, buscamos hacer de todo, pero pienso que algunos estamos comiendo de pronto un poquito más que otros. Entonces, yéndonos al mensaje en sí, empecé leyéndote Romanos, porque Romanos es claro cuando dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. O sea, cuando nosotros miramos esta palabra, estamos viendo que Pablo nos está transmitiendo algo que es real. De hecho, Romanos 8 tiene un título que dice: viviendo en el Espíritu. Y eso básicamente es lo que quiere Dios, que nosotros vivamos en el Espíritu
y no en la carne. Entonces, cuando para poder nosotros poder andar, vivir en el Espíritu, quizás algunos dirán, pero bueno, ¿cómo es vivir en el Espíritu? Y nos vamos a revisemos primero el ser humano. El ser humano, siempre lo digo, es un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Entonces sabemos que en el cuerpo estamos aquí, es lo que vemos, lo visible, ustedes me están viendo. Sabemos que en el alma está nuestro sentimiento, intelecto, voluntad, y sabemos que en nuestro espíritu está nuestra conciencia, la intuición, está la comunión que tenemos con el Espíritu Santo. Pero sabemos que el Espíritu Santo se comunica a nuestro espíritu, y según lo que nosotros tengamos, recibamos, estemos llenos en nuestro espíritu, allí vamos permeando a nuestra alma, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, y se va a reflejar en nuestro cuerpo, en la carne. Pero cuando nosotros estamos mirando, yo sé que te leí Gálatas 2:20, de aquí Pablo empieza en Romanos diciendo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, porque si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces es una palabra fuerte, porque se supone que si yo no estoy viviendo en el Espíritu, no soy de Cristo, porque cuando yo recibo a Jesucristo, por ende el Espíritu Santo viene a sellar, viene a morar, viene a vivir en este cuerpo. Entonces esa es la razón por la cual él dice, mas vosotros no vivís ya según la carne, porque se sobreentiende que si ya recibí a Cristo y empiezo a tener comunión con Él, empiezo a aprender, empiezo a edificarme, empiezo a leer, empiezo a orar, empiezo a tener una relación, una comunión, se sobreentiende que va a haber una llenura en mi espíritu, porque hay una comunión, una relación continua con el Espíritu Santo, y ese espíritu mío que está lleno, el Espíritu Santo está controlándolo, entonces lógicamente va a tomar control sobre mis emociones, sobre mi alma, aún sobre mi cuerpo, sobre mi carne. Entonces, cuando vamos a Gálatas, Pablo sigue diciendo, el apóstol Pablo, una palabra que para mí es rema, porque pasando el tiempo, él puede decir aquí, hablándole a los Gálatas, y él dice, en una comunión, en una intimidad, él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, ya no vivo yo, él ya no se movía por sí mismo, ya no se movía por lo que a él le parecía. Él ya estaba afirmando, diciendo, Cristo es el que vive en mí. Y por eso esta carne, si Cristo está en mí, el Espíritu Santo está en mí, es yo lo que voy a reflejar, es lo que Él me da, lo que Él me transmite en mi búsqueda diaria. Entonces, por eso es que Él podía decir, ya no vivo yo. O sea, Cristo es el que vive en mí, y están ambos reflejados. O sea, el Espíritu Santo está reflejándose en mí, el Jesucristo está reflejándose en mí, y yo ya allí, por ende, voy a andar en el Espíritu. Pero ¿por qué cuando habla, él dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios? O sea, esto es por fe. Esto ya no es lo que él está viviendo en la carne, él se lo atribuía a una fe en Jesucristo. O sea, pero él no estaba diciendo pues que ya era un ser súper espiritual, que ya levitaba, pues que ya volaba, no. O sea, porque él está diciendo, mire, lo que ahora vivo en la carne. O sea, nosotros somos seres humanos, estamos en la carne, y nosotros nos movemos en esta carne, en este cuerpo, en nuestra alma. Entonces, nosotros sabemos que al hacer esto, al movernos en esta carne, pero en la fe de quién, la fe del Hijo de Dios, entonces ya no estamos manifestando lo que me parece a mí, lo que me pareció a Pablo, lo que le parece a Blanca, sino lo que le parece al Espíritu Santo. Entonces, cuando yo te dije el mensaje que se llama ¿qué escoges? Fruto, carne,
tenemos que ir porque voy a dejar como las dos porciones que te leí sobre el mismo Gálatas 5:24 y Gálatas 5:14, voy a dejarlos como para el final. Los leí al principio porque siempre me gusta desatar la palabra, pero la voy a dejar al final porque me quiero concentrar en esta parte, porque yo sé que lo que tú estás queriendo saber es, entonces, ¿cómo voy a escoger el fruto o voy a escoger la carne? ¿Y qué es lo que dice la palabra con referencia a eso? Entonces, tenemos que ir al mismo Gálatas capítulo 5 y empezamos desde el versículo 16, porque dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu, ahí donde espero que vayas entendiendo. Dice, dijo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, mira lo que está aconteciendo. Hay un consejo que Pablo está diciendo. Dice, esto digo, mira, yo te aconsejo, anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Él está hablando de una lucha. Él está hablando de una oposición, o sea, esta es una oposición que tú y yo vivimos constantemente y hay dos fuerzas, hay dos fuerzas, es la fuerza del Espíritu Santo de Dios y la fuerza de mi carne. Entonces, estos siempre se van a oponer, siempre se van a oponer. Entonces, ¿cuál es más fuerte? Es lo que nosotros, indudablemente, es más fuerte el Espíritu Santo, pero lo que nos lleva a nosotros a estudiar la Escritura y encontrarnos y en esa confrontación es ¿por qué? El por qué, si el Espíritu Santo es tan fuerte, es el fuerte, yo por qué reacciono de esta forma, yo por qué hablo de esto de más, yo por qué no controlo quizás mi lengua, yo por qué no actúo de esta forma. Entonces ahí es cuando nos estamos encontrando con una lucha. Entonces aquí viene una oposición. El fruto del Espíritu lo produce es el Espíritu Santo. Esas obras de la carne es la naturaleza pecaminosa que hay en mí, que hay en ti. Eso nosotros la tenemos y es una lucha constante. Por eso él dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque él dice, estos siempre se van a contradecir, estos siempre se van a oponer. Da ese consejo, pero pues esto es lo que no es fácil. Entonces, mirando estas horas, vamos a leerlo para poder decirte lo que está aconteciendo. Dice 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí más dice en el 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y aquí es donde termina el versículo que yo leí ahora. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Bueno, entonces, cuando miramos esto, se supone, yo esperaríamos que durante esta semana, habiendo visto nosotros pasado por una Semana Santa donde se espera, o sea, para mí fue una Semana Santa nunca vista, o sea, yo pienso que esta Semana Santa que aconteció es algo que nunca había ocurrido. Lo que está ocurriendo en el mundo es algo que nunca había ocurrido. El mundo ha dado un giro, ha dado un cambio. ¿Y esto para qué? Esto simplemente a Dios le plació que esto ocurriera, pero yo sé que hay muchas preguntas con referencia a lo que está pasando y quizás
A mí me hacen muchas preguntas, yo no puedo tener las respuestas de todo esto porque esto lo tiene Dios. Y cuando yo meditaba en esta palabra, me doy cuenta de que verdaderamente Dios está en el asunto. Dios está en el asunto. Hay personas que están discutiendo, o yo digo, a mismos cristianos, dicen que Dios, que esto no es culpa de Dios, que esto es la naturaleza, que esto es algo que debía ocurrir. O sea, Dios no está enojado. O sea, hay tantas cosas. Y meditaba yo y decía, bueno, dice la Escritura en amor que Dios no hace nada sin revelarle a sus siervos los profetas. Entonces, en un tiempo para acá, pues nadie había dicho esto, pero pues se compartió en estos días una profecía de David Wilkerson, donde habló que iba a pasar esto. Él lo dijo, esa profecía es clara hace muchísimos años, y lo dijo tal cual, o sea, sí lo reveló a sus profetas hace muchos años. Y cuando yo empiezo a ver que se transmite este mensaje, esta profecía, yo veo que mucha gente no cree, dice, o sea, eso es puro cuento, eso es un invento. Entonces uno dice, tremendo lo que está ocurriendo. Y eso nos lleva a nosotros a meditar esto. Entonces nos toca preguntarnos, bueno, si esto, ¿por qué está ocurriendo? ¿Qué quiere Dios con esto? Yo anoche oraba y meditaba esta palabra de cómo transmitirla y cómo poder responder a algunas inquietudes. Pues yo sé que mucha gente anhela respuestas y verdaderamente pues las respuestas no las tenemos, las respuestas solo vienen de Dios. Y esto tiene que ver con señales. Tampoco la gente lo cree, señales de los últimos tiempos. Eso tiene que ver con lo apocalíptico, esto tiene que ver con lo porvenir, la escatología. O sea, esto simplemente lo que está ocurriendo, que es algo nunca visto, yo sí veo que esto es una señal de los últimos tiempos. Así la gente no lo vea de esa forma, así la gente no lo crea, pero estos son señales. Entonces aquí, si son señales, imagínense todo lo que está ocurriendo, imagínense todas las reacciones. Entonces uno dirá, wow, esto está ocurriendo, y si ya fuera el fin del mundo, ¿qué pasaría? Yo creo que nos quedaríamos, porque las reacciones que se están viendo son tremendas. Entonces, al mirar nosotros esta crisis del mundo entero, yo me ponía a pensar, bueno, Dios, ¿por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto y qué debemos hacer? Entonces, si está ocurriendo, pues todavía faltan muchas cosas para que sea la segunda venida de Jesucristo. Faltan muchas cosas, pero ciertamente son señales, y esa es la explicación, son señales. Y pues las señales nos indican de que algo va a ocurrir, o sea, en el futuro. Entonces, aquí entonces nos toca revisar con estas señales qué está haciendo Dios, qué está pasando en tu vida, cómo estás reaccionando. Y por eso es que nos lleva a nosotros a revisarnos, bueno, qué clase de vida estoy llevando, que esto nos ha llevado a confrontar a todos nosotros los cristianos. Nos ha llevado a confrontar, bueno, qué clase de cristiano soy, qué clase de hija, de hijo de Dios somos, cómo reaccionamos ante esto que está sucediendo. Y cuando revisamos, yo creo que todos nosotros, hasta el siervo más ungido, ha tenido reacciones desde la primera vez. Y yo miraba y hablaba anoche con Dios, yo le decía, Señor, de verdad que si tienes que hacer cosas, si tienes que traer señales, porque verdaderamente en el mundo hay mucha corrupción, en el mundo hay mucha maldad, y ciertamente tú estás
entristecido. Yo sí pienso que Dios está triste y Dios puede estar enojado. Yo sí pienso que esto es real. Entonces, aquí lo importante, lo que yo te quiero como transmitir es qué vamos a hacer nosotros, porque no sabemos hasta cuándo va a pasar esto. ¿Qué vamos a hacer nosotros para ser agradables ante Dios? Para ser aprobados por Dios. Y entonces nos toca revisarnos cómo estamos. ¿Qué es lo más fuerte entre nosotros? ¿La vida en el espíritu o la vida en la carne? Y en Gálatas Pablo nos lo está diciendo. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Mira, cuando tú dices, miramos quizás como cristianos, de pronto no tenemos esas manifestaciones. Quizás los cristianos ya no están en hechicería, los cristianos quizás ya no están en orgías, borracheras, pero revisemos las otras clases de obras de la carne, porque esas obras de la carne es esa manifestación de esa naturaleza pecaminosa que hay en mí y que se manifiesta ante cualquier situación, ante cualquier crisis, ante algo que lanzaron contra mí. Entonces, nosotros aquí tenemos que poner mucho cuidado de no confundir esas obras de la carne que vienen por nuestros sentimientos, de no confundirlas con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Nosotros verdaderamente tenemos que ser guiados por el Espíritu. Debemos ser guiados por el Espíritu. Entonces, pero la Biblia dice, pero manifiestas son las obras de la carne. Entonces, cuando hacemos este paralelo, se podría hablar de muchos personajes en la Biblia, de esas manifestaciones, pero yo quiero que te mires tú, pero te voy a hablar así, en realidad, de dos personajes de los cuales he venido estudiando bastante en estos tiempos, y son Saúl y David. Entonces, quiero que tengas claro, que revises estos personajes y revises tu vida, porque más el fruto del Espíritu, que ya lo leímos, recuerda que es el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas son las manifestaciones de que hay un caminar del Espíritu Santo en ti, en mí, y que por ende hay manifestación de ese fruto. Y si nosotros estamos andando en el Espíritu, si en nuestra vida hay llenura del Espíritu, lo que se va a manifestar es un fruto de amor. Entonces, revisemos la vida de estos dos personajes para que luego nos revisemos cada uno de nosotros y revisemos el mundo entero ante lo que está ocurriendo. Si quieres, yo no voy a ir a leer allá para no demorarme, pero te voy a dar primer libro de Samuel, capítulo 15, claro que tú, en el primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, tú vas a ver la vida de Saúl y de David, el rey David, pero te voy a dar simplemente los capítulos claves para que tú revises, leas en tu casa a fondo y veas cómo se movieron estos personajes. Entonces, en el capítulo 15 vemos a un Saúl que fue el primer rey, pero Saúl el pueblo pidió un rey y Dios les mandó ese rey y escogió a Saúl. Saúl empezó bien, pues lo ungieron, y cuando lo ungieron de parte de Dios a través del profeta Samuel, pero a través del tiempo de su reinado, el Espíritu Santo vino sobre Saúl, porque nosotros vimos que cuando lo ungieron, vimos que Saúl profetizó, vimos que el Espíritu Santo vino sobre él, aún trayendo un sentimiento de enojo cuando empezó su reinado y estuvo su primer enfrentamiento.
para poder él a partir de allí empezar a ejercer ese reinado. Entonces, pero vemos a un Saúl que en una constante lucha, su reinado empezó bien, lo ungieron, pero Saúl venía con una manifestación carnal muy fuerte. Y mira lo que nos puede suceder a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, recibes a Cristo y el Espíritu Santo viene a morar en ti y se supone que empieces a caminar, a tratar de andar en el Espíritu. Pero resulta de que a través del tiempo nosotros empezamos quizás a descuidar esa vida espiritual, porque esa vida espiritual nosotros no nos podemos dar el lujo de descuidarla. Esa vida espiritual se mantiene encendida bajo un fuego solamente cuando yo tengo una relación continua con el Espíritu Santo de Dios. Yo no voy a... Debemos darnos cuenta de esto. No por mis propias fuerzas, por lo que me pareció, porque yo pienso, por mis propios argumentos, mis propios conocimientos, yo no voy a lograr una vida totalmente firme, un carácter firme, no. Esto solo lo voy a lograr con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios gobernando sobre mi vida. El Espíritu Santo de Dios trayendo vida a mi espíritu, y mi espíritu controlando todas estas obras de la carne, controlando esta alma, estos sentimientos. Esa es una vida espiritual, eso es lo que tiene que dar un resultado. O sea, yo puedo tener al Espíritu Santo de Dios, pero yo me puedo estar moviendo en las obras de la carne, porque soy salvo, recibí a Jesucristo, Él está morando en mí, sigo, pero de pronto no estoy cimentando esa relación, no la estoy acrecentando y no hay lectura de la palabra, no hay ni siquiera tiempo de oración, sino que quizás oro 10 minutos. O sea, lo que tú más alimentes a tu vida, eso se va a manifestar. Entonces, vemos a Saúl. En Saúl las manifestaciones, si tú lo analizas, lo lees, fueron puras obras de la carne. Yo miraba y encontraba que Saúl cayó en idolatría, cayó en engaño, mentira, cayó en rebeldía, en terquedad, en celos, en envidia, en arrogancia, en orgullo, en miedo, en inseguridad, impulsividad. Entonces yo miré eso y pueden ser muchas obras de la carne, pero esas fueron manifiestas que saqué nada más como allí en ese capítulo 15 del libro de Samuel, con referencia a Saúl. Entonces lo miramos a Saúl y simplemente decimos, wow, era un rey, pero mira cómo se llenó de celos, se llenó de envidia, él no buscó la dirección de Dios, fue bien impulsivo, se aceleró, y si tú te vas a dar cuenta de que debido a eso Dios lo desechó, su reinado se acabó, y ya ahí fue cuando Dios tomó una decisión de llamar a otro rey. Y ese rey lo escogió y escogió a un pastor, escogió a David, un joven, un sardino. Y la vida de David, ahí donde yo quiero mostrarte ese paralelo de Saúl, es la manifestación de las obras de la carne, pero veamos David, primer libro de Samuel, capítulo 24, encontré yo las reacciones de un rey, de una persona consagrada a Dios, de una persona que amaba a Dios, que para él lo más importante era agradar a Dios. Sí, yo sé que tú me vas a decir, porque vas a encontrar que David pecó, David la embarró. Ya, es que nosotros todos somos santos que pecamos algunas veces, ¿no? Es algo que me quedó grabado de un pastor. Entonces, analizando la vida de David, haciendo ese paralelo, vemos que él era el rey, pero David tenía el Espíritu Santo y él buscaba agradarle a Dios. Y en él había la manifestación del fruto del Espíritu. O sea, aunque él la embarró y anduvo en una carnalidad, él ocurrió su pecado, y por eso tú vas a encontrar escrituras como en el Salmo 51, porque él se arrepintió. O sea, nos enseñó también de que
de que si él la embarró, de que si él pecó, solo era reconocer, arrepentirse y buscar a Dios de nuevo. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Pero lo que quiero mostrarte es la manifestación del fruto del Espíritu en David. Cuando tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl, porque el rey Saúl lo estaba buscando para matar, él prefirió no vengarse. Tuvo la oportunidad, tuvo 2 veces a Saúl allí para poder matarlo y poder acabar esa persecución, todo ese tormento, pero la manifestación del fruto del Espíritu en él era, mira lo que él decía, líbreme Jehová de levantarme en contra del ungido de Jehová. Él respetaba al rey Saúl, aunque lo quería matar, de todas maneras lo respetaba y él no se iba a atrever a matarlo. Él sabía que si él iba a ser el rey iba a suceder como cuando Dios lo determinara. Entonces simplemente es mostrarte como un paralelo entre 2 reyes, cómo se vieron tan manifiestas las obras de la carne y cómo el fruto del Espíritu fue manifiesto en un rey. Entonces, revisando las reacciones del mundo ante esta pandemia, nosotros qué podemos decir sobre la reacción en la que el mundo está. Quizás desde que empezó esto, yo pensaba, Señor, me entristecía y yo veía, Señor, esto tenía que ser. Yo creo que todos caímos en una parte en la que cuando esto empezó en China, cuando empezó en otros países, miremos la reacción de Colombia, tú y yo como colombianos. Yo creo que nosotros estamos muy lejos de pensar que esto vendría para Colombia. Esto sucedió allá y esas no eran unas manifestaciones de un verdadero hijo de Dios, de alguien que ame el pueblo, de alguien que ame su país, su nación. O sea, ahí vemos manifestaciones como de indolencia, como de indiferencia. Eso pasó para allá. Todos nos imaginábamos menos que esto iba a ocurrir aquí, que iba a venir, que se iba a extender por todo el mundo. O sea, cuando ocurrió por primera vez, yo me incluyo allí, ¿verdad que eso tan tremendo que está sucediendo allá? Pero no nos imaginamos que eso vendría hasta acá. Esto cambió el mundo en estos momentos cambió, nada va a ser igual. Pero yo anoche de verdad oraba y hablaba con el Señor y me ponía a llorar y me ponía como a decirle al Señor, Señor, de verdad tú tienes que permitir esto porque ¿cómo estábamos? Y entonces miremos cómo estamos ahora. No sé cuántos días llevamos ya de cuarentena o desde la primera vez de que se supo que aquí ya habían contagiado. O sea, no sé exactamente los días, pero revisémonos cuál ha sido nuestra reacción allí. Y lo primero que nos damos cuenta es de que la reacción en la de todo el mundo es el miedo. Y miedo a ser contagiado, miedo simplemente a morir, temor. Empezamos por todos lados, empezamos a ver reacciones diferentes. O sea, la familia, los mismos cristianos, la gente, el mundo, la gente, encontramos gente irresponsable, encontramos gente relajada, gente que no piensa en los demás. O sea, nosotros estábamos allí desde un principio, o sea, estábamos, cómo reaccionábamos, pero ahora nos toca de verdad revisar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que va a mantener firme mi vida. Y lo que va a mantener firme mi vida es un carácter lleno del fruto del Espíritu Santo, donde se refleje a Jesucristo. Pero esto, ¿cómo lo logramos? Lo logramos simplemente andando en el Espíritu. ¿Pero qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es simplemente, yo digo, es caminar con Dios, es vivir juntamente con Cristo, es estar crucificado, es llevar todo estas obras de la carne, esta carnalidad a la cruz. Mire, siempre vamos a ir a Cristo. El eje, la esencia de nuestra vida es Jesucristo, es mirar la cruz. O sea, esta Semana Santa todo fue diferente,
por lo menos yo les aseguro que nunca en la vida había habido una Semana Santa tan santa. Pues por lo menos no hubo el tiempo en que la gente andaba como lo llamaban, en parrandas, de un sitio para otro. Todo el mundo estaba recogido, todo el mundo está en estos momentos recogido en las casas, todo el mundo está con temor, todo el mundo está teniendo más tiempo. O sea, miremos todos los beneficios. Cristo está vivo, Cristo resucitó, y todo lo que nos ha dejado, todo lo que nos está beneficiado, aprovechémonos, vivamos esos beneficios y empecemos a caminar juntamente con Él. Veamos la cruz, porque esto no es de demonios o echar fuera espíritu, no. Esto es de crucificar. Por eso te leí: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y las obras de la carne, sinceramente, son para crucificarlas, para llevarlas a la cruz del Calvario, pero para crucificarlas. ¿Y cómo las voy a crucificar? Teniendo el Espíritu Santo morando en mí, teniendo una comunión. Vea, esto verdaderamente, el fruto del Espíritu Santo es la obra. Yo digo que es esa obra espontánea del Espíritu Santo en sí, que va a producir en nosotros características que reflejan esa naturaleza de Cristo. Verdaderamente, yo al final le preguntaba al Señor: bueno, Señor, la última palabra que te quiero dar para que oremos. O sea, no sé, podría decirte muchas cosas, quisiera hablar muchas más cosas, pero verdaderamente no hay el tiempo. Pues estoy grabando aquí, estoy hablando, transmitiéndote este mensaje y tratando de decirte simplemente, busquemos, vayamos a esta palabra que es las obras de la carne y el fruto del Espíritu, y empecemos a trabajar esa llenura del Espíritu Santo, que tiene que ser con esa búsqueda de su presencia, que tiene que ser con ese buscar esa santidad, que tiene que ser con esa vida de oración, con esa vida de la palabra. Eso es buscar la llenura, y esto es, esto es continuo, esto es constante, esto no es de un día sí, otro día no. Dios lo que está buscando verdaderamente es que sus hijos volvamos a Él, que volvamos nuestros ojos, nuestra mirada hacia Dios. Dios está buscando que el mundo cambie. Yo no creo que Dios esté buscando, voy a destruir al mundo, no. Él no está diciendo eso. Él lo que está queriendo es que el mundo se arrepienta, que le busque, que le reconozca y que le sirva, que le hable, que le siga. Eso es lo que está buscando Dios. Yo pienso, voy a ir a Deuteronomio para terminar, capítulo 7, porque como último le preguntaba yo al Señor: Señor, pero en estos tiempos ni siquiera tantos profetas que han ido a campañas están diciendo, como profetas conocidos, muchos, de pronto desconocidos, pero pues los que tienen ese ministerio. Yo digo, bueno, ¿dónde están los profetas para que digan que Dios dijo que va a ocurrir esto, una cosa, la otra? No. Entonces yo le preguntaba a Dios y me llevaba a Deuteronomio 7, el 21 al 24, cuando Moisés, y esto aquí ocurre con las bendiciones de la obediencia. Voy a leértelo aquí como rápidamente para terminar allí. Dice, desde el 21 dice: no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará a sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas.
Entonces, aquí vemos a Moisés que Dios le dijo a Moisés que le transmitiera esto, y Moisés le dijo aquí a los israelitas que Dios iba a destruir a sus enemigos, pero no a todos a la misma vez. O sea, Dios tenía el poder para destruir instantáneamente todas esas naciones, pero prefirió hacerlo por etapas. Entonces, yo digo, Señor, es tan fácil para ti que se pare en nuestra nación, en nuestra Colombia, y se sequen, se bloqueen, se paren, se estanquen. O sea, un milagro sobrenatural sería eso, se estanque, se paró este virus, ya no siguió avanzando, se aplanó. O sea, ahí veríamos un milagro sobrenatural. Yo decía, Señor, tú lo podrías hacer, pero Él me llevaba siempre esta palabra. Y entonces, claro, Él no lo va a hacer porque Él prefiere hacerlo gradualmente, porque Él nos quiere dar lecciones. Para mí, Él nos está dando lecciones al mundo entero. Nos está llevando a una madurez espiritual. De nuestra nación podría desaparecer eso, pero yo pienso que las soluciones a los problemas no se van a tener instantáneamente. Y aquí es donde yo digo que aquí lo que tiene que empezar a salir de cada uno de nosotros es el fruto del Espíritu. Y cuando Dios dice, por ejemplo, que le decía acá al pueblo de Israel, y nos puede estar diciendo a nosotros, porque esto no se está deteniendo. Antes están diciendo que está avanzando, se especulan cosas, que esto se va a alargar y que aún va a ser hasta determinado tiempo, pero que después de allí cada quien tiene que cuidarse, pero que se vaya deteniendo. O sea, están tomando muchas decisiones, pero yo pienso, dentro de lo que hablaba y oraba con el Señor, que me llevaba esta palabra de Deuteronomio, yo pienso que aquí hay un fruto que Dios necesita que empiece a manifestarse. Y yo veo el fruto de la paciencia. Ese fruto de la paciencia, esto nos lleva a confrontar, porque esto es poco a poco. Esto nos lleva a revisar, a traer a nuestras vidas, a manifestar con el Espíritu Santo el fruto del amor. Mire, el fruto del gozo en medio de todo esto se ha perdido. La gente tiene miedo, y el miedo es el temor, que quita la fuerza, se desanima a uno y se pierde el gozo. El fruto del gozo se ha perdido, y hay gente que ha perdido la paz. O sea, si miramos todo ese fruto que es del Espíritu Santo de Dios, yo digo que ese es el que Dios está queriendo que sea manifiesto, y que va a ser por eso poco a poco. O sea, esto va a subir, esto se puede parar, esto se puede declinar, pero aquí se tiene que estar ejercitando, es una vida espiritual. Aquí se tiene que estar ejercitando aún. Para el que no conoce de Dios, ese es el año de la cosecha, ese es el año del evangelismo, ese es el año donde otra señal que se está cumpliendo es que el evangelio se está predicando por todos los lados, por todos los medios, a través de esas líneas. Yo recuerdo que cuando iniciamos el año 2020, lo que se decía es el año del evangelista, el año donde el evangelismo va a desatarse, y eso se está cumpliendo, porque se está evangelizando por todo lado, a través de la línea del LID, se está predicando desde las casas, se está predicando desde muchos sitios. Eso le está dando ingenio a la gente para transmitir un mensaje, pero aquellos que no han querido conocer de Cristo, ahora con el miedo lo están queriendo buscar. Tú ni te imaginas, yo estoy en la casa y yo sigo trabajando en la casa porque yo les sigo compartiendo a personas que me llaman, que me preguntan, que me hablan, le puedo dar una palabra de consuelo, evangelizar, etc. O sea, esto, el compartirla y llevar la palabra de Dios, esto se está regando
por todos lados. Esto está, mejor dicho, el Evangelio. Sí, el Evangelio, la vida de Jesucristo es la que estamos nosotros ahora transmitiendo, compartiendo de un Cristo real, en el único donde hay salvación, es en Jesucristo. Así que allí donde tú estés, mire, aquí nosotros va a llegar el día en que vamos a examinar este pasado y vamos a mirar que ya esto ocurrió y que tuvo que haber venido en tu vida y en mi vida una transformación. Dios está buscando es eso, transformación, pero transformación de ese viejo hombre a esa nueva criatura que se supone que somos. Porque si desde que recibimos a Cristo decimos que ya somos nuevas criaturas, que ya el viejo hombre debe morir. Y eso es lo que Dios está buscando en estos tiempos. Arrepentimiento, humillación, una vida de amor, una vida llena del Espíritu Santo de Dios, una vida llena de su presencia. Démonos cuenta de esto. Yo estoy para decirte, solamente en estas obras de la carne solo van a ser controladas bajo el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo. No hay otra salida. Solo el Espíritu Santo, solo Jesucristo, solo nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Padre, son los que van a decidir en este mundo, son los que van a decidir por nosotros. Y nosotros estamos aquí, listos, aprestos a escucharlo, a obedecer, a humillarnos, a predicar, al servicio, a hacer todo lo que Él quiere que hagamos, a amar al prójimo, a pensar en el necesitado. Mire, todo esto tiene que ser manifiesto el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Tenemos que empezar a recuperar este gozo, tenemos que empezar a recuperar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, tenemos que recuperar ese amor, despojarnos de verdad de esa indolencia, de esa indiferencia. Debemos que empezar a amar a una que, como nos decía nuestro pastor Harold, que llamar a aquellas personas que quizás hace rato no sabíamos, o quizás alguna persona que no hemos sido de agrado, que no nos habla, llamarle, mirar cómo está, saludar. O sea, pienso que estos son los tiempos en el que debemos de empezar a manifestar las obras del fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe ser el que controle nuestra vida, debe ser el que controle nuestro ser interior, debe gobernar sobre mi espíritu, sobre mi alma, mis emociones, mis sentimientos y aún sobre mi cuerpo. Andad en el Espíritu, dice Pablo. Esto pues digo, andad en el Espíritu. Ya es tiempo de no satisfacer más esas obras de la carne. Hay que morir a ellas, hay que renunciar a ellas, hay que crucificarlas en la cruz del Calvario. Si yo digo que estoy juntamente crucificada con Cristo, pues allí tengo que empezar a crucificar esas obras de la carne. Y sinceramente, aquí hay un fruto del Espíritu, que toda una manifestación que es primordial y es el dominio propio, es la templanza. Para mí ese dominio propio lo debemos de trabajar, o sea, todas estas manifestaciones y más el fruto del Espíritu es gozo, paz, es el fruto con estas manifestaciones. Yo digo que son esas ramas, este es el fruto del Espíritu. Cojamos esta paz, cojamos el amor, cojamos el gozo, esa bondad, seamos bondadosos los unos con los otros, seamos benignos, seamos misericordiosos por Dios. Hagamos a un lado los pleitos, las contiendas, el resentimiento, la falta de perdón. Quizás no le hablamos a una persona. Esos son tiempos de empezar a andar en el Espíritu. Este es mi mensaje hoy, de que son tiempos de señales, son tiempos apocalípticos, así que preparémonos a vivir. ¿Cómo vamos a vivir ante estas manifestaciones de estas señales? Para que cuando venga Jesucristo en su segunda venida, Dios mío, estemos preparados. Así que te voy a invitar a orar. Espero pues que esta palabra traiga un refrigerio a tu vida. Yo al examinarla
al revisarla, al leer, al estudiar, a mí me ha traído refrigerio, porque tengo que de verdad trabajar fuertemente en esa llenura, en esa búsqueda. Tengo que aprovechar bien el tiempo, así que te invito allí donde estás, que oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora queremos darte gracias, mi Rey. Muchas gracias por este tiempo. Quizás ha sido largo, no sé si te ha parecido, mi amado, un tiempo largo, una palabra larga, pero quisiera haber podido decirte muchas más cosas, pero hoy solo quiero orar para que en la coinonía con el Espíritu Santo de Dios podamos entrar en esa comunicación directa con el Espíritu Santo y poder ante Él reconocer cómo estamos hoy. Si estás allí orando conmigo, con tus ojos cerrados, revísate cómo estás hoy. ¿Cuál es la manifestación en tu carácter en el hoy? ¿Qué se está reflejando? ¿Se está reflejando el carácter de Jesucristo? ¿Se está reflejando una vida en el Espíritu, un andar, un caminar en el Espíritu? ¿O se están reflejando esas obras carnales? ¿Están moviéndose en tu cuerpo, a través de tu alma, tus sentimientos? ¿Se están moviendo los celos, la envidia? ¿Se está moviendo aún el resentimiento? ¿Se está moviendo la murmuración, la burla? ¿Se está moviendo esas clases de sentimientos que podrían estropear la obra de Cristo en ti y en mí? ¿Qué se está moviendo en ti? ¿Qué es lo que está predominando en tu vida en estos momentos? Si ha sido más manifestaciones en la carne, simplemente digámosle: Señor, mi vida ha sido más manifiesta con obras carnales que con el fruto del Espíritu, perdóname. Pero hoy me arrepiento aún de mis pecados, me arrepiento de toda esta insensibilidad, me arrepiento de andar caminando entre lo que veo, entre lo carnal, y te pido que me perdones, Señor, que ayúdame a buscar de ti en este tiempo, y no solo en este tiempo, sino siempre. Ayúdame, precioso Espíritu Santo, a moverme en ti, a andar en ti, a andar en el Espíritu, como dice Pablo en Gálatas 5:16. Esto pues digo: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que yo en esta hora te invito a que digas: renuncio a satisfacer más estas obras de la carne, y declaro que a partir de ahora voy a tener una vida en el Espíritu. Voy a andar, voy a caminar, voy a procurar que mi mente solo piense lo que Jesucristo piensa. Señor, ayúdame, ayuda que en mi carácter pueda reflejar una vida espiritual, pueda reflejar el carácter de Jesucristo, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, a ser misericordiosa. Ayúdame a ser fiel a ti en medio de la circunstancia, en medio de la crisis. Ayúdame, Espíritu Santo, a tener paz en medio de la crisis. Ayúdame a ser benigna, a ser bondadosa. Ayúdame a no perder esta fe, Señor. Ayúdame a tener dominio propio, que cuando el espíritu del príncipe, el enemigo, se levante contra mí porque pierdo la paciencia, ayúdame, Señor, a tener este dominio propio. Ayúdame a tener mansedumbre en medio de la crisis, en medio de la soledad. Ayúdame, Señor, no puedo hacerlo sola, te necesito, no puedo hacerlo solo, te necesito. Precioso Jesús, yo te invito a mi vida de nuevo. Si me he apartado de ti, te invito de nuevo a estar en mí. Y si tú no has recibido a Jesucristo, simplemente te invito a que le diga a Jesucristo: te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y
para que yo pueda estar en tu presencia. Así que en el nombre de Jesús yo oro para que a partir de ahora haya una vida en el Espíritu, en ti y en mí. Y sello esta palabra con la sangre de Jesucristo. Envío esta palabra de protección sobre tu vida, sobre tu familia, sobre nuestras familias, sobre el mundo entero, sobre nuestra nación, sobre nuestra Colombia. Señor, perdona al mundo entero, perdona el pecado, la maldad, la iniquidad de nuestra nación y ten misericordia, Señor. Ten misericordia y manifiesta tu presencia en nuestra nación. Te damos gracias y yo les bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por permitirme compartir esta palabra. Les bendigo grandemente y pues cuando nos volvamos a ver. Chao, chao.